En el verso 11, ya en el cierre, dice: salido doncellas de Sión, ved al rey Salomón. En otras palabras, si tú encuentras o conoces a un hombre así, agárralo, atrápalo, amárralo, cásate con él, hazle caso. Un hombre que te brinde bienestar, seguridad, que esté pendiente de ti, que esté capacitado, entrenado, espiritual, temoroso de Dios. No le huyas. Por eso dice: salid doncellas. En la última parte dice que realmente hagan, que entiendan que con la corona que le coronó su madre en el día de su desposorio, en el día del gozo de su corazón, como que dice, en el día en que fue engendrado Salomón, en el día, la mamá lo quiso, lo entrenó, lo capacitó, le pagó esto, le hizo un montón de cosas para que él fuera hoy en día el rey que es. En otras palabras, madres, sepan conducir a sus hijos, sepan educar a sus hijos, sepan hacer algo. Miren, hay un error que pasa a veces con las madres, que es cierto, miren, bueno, son dos errores, voy a hablar de uno primero. Hay madres que no le dicen nada al hijo. El hijo a veces hasta llega, les tira las cosas, les exige la comida. ¿Por qué el hijo va a tratar mal a una madre por un plato de comida? ¿Por qué? Honra a tu padre y a tu madre. Porque ven que el esposo viene y trata mal a ella por un plato. Entonces ellos ya grandes creen tener el mismo derecho para tratar mal a su mamá. Y la mamá no dice nada. Porque créeme, ponerle corona a su hijo es educación para que se comporte mal, pero cuando usted no lo corrige, no le dice nada a su hijo, usted no le está poniendo corona. Ese no es un rey. Ese es un bárbaro, una persona que no tiene educación. Entonces necesitamos entender eso. Igual hay madres que lo educan y lo educan de tal manera que hacen que el hombre, o tal vez lo interpretan mal los hombres, que definitivamente ellos van a estar sometidos a una mujer, y no es así. No estoy hablando de que por dejarme influenciar por una mujer, no, tenemos que entender, la mujer puede opinar, puede dar ideas, puede hacer observaciones, pero quien toma la decisión de hacer las cosas es el hombre. Escucha el consejo, escucha lo que ella te dice, pero al final analízalo. Si está bien, hazlo. Si está mal, no lo hagas. Ese es el plan. Digamos, ella te está ayudando a darte un consejo. Si el consejo es bueno, tómalo, hazlo como ella lo dice. Pero si el consejo es malo, no lo hagas. Porque te va a destruir, te va a hacer un mal. Entonces, necesitamos entender el papel de la esposa como consejera y la decisión de un esposo al recibir el consejo. Créanme, si tan solo entendiéramos todo eso, nos evitaríamos muchas cosas en la vida. Ahora, ¿qué tiene que ver el amor de Dios? Porque también quiero que entendamos algo. El amor de Dios, que era la otra parte que les decía que es figurativa al matrimonio, tenemos que entender. En el corazón de Dios existe el compromiso de salvarte, pero no a la fuerza. En el corazón de Dios está el compromiso de guiarte, de instruirte, pero no a la fuerza. Dios anda queriendo salvar a las personas que quieren ser salvas. Por eso es que existe predicación en la iglesia, en la calle, en las redes sociales, donde quiera. Porque Dios está buscando métodos y formas para que las personas entiendan que no fueron creadas para andar viviendo como quieren vivir, sino bajo los términos de Dios. Tienes que entender que así es como Él expresa su amor, pero Él también respeta tu decisión. Tú no quieres, pues Él no te va a insistir, te va a decir, bueno, te va a insistir para que tú vengas, pero no te va a agarrar a la fuerza, no te va a tomar a la fuerza, Dios va a respetarte. Pero sepas que si tú algún día te pierdes, no va a ser porque Dios no hizo algo por ti, es porque tú no quisiste perder, porque tú te quisiste perder. Tienes que entender que realmente la figuración del amor de Dios es que Dios viene a ti. Ya murió en la cruz del Calvario, ya envió a su Hijo, ya derramó su sangre, ha enviado su Espíritu Santo, está la iglesia, está la palabra,
digamos, Dios ha hecho todo lo necesario para que las personas sean salvas, pero aún así las personas no quieren. Eso ya no es culpa de Dios. Tienes que entender que el cortejo espiritual es que Dios te está buscando, pero también tú buscas a Dios. Tienes que entender que Dios está capacitado, tiene todo para ti, pero el que no tiene nada eres tú. Tienes que entender que el cortejo se asemeja porque Dios es Salomón, ese es el Espíritu Santo, está capacitado y entrenado, pero tú no tienes nada. Entonces necesitas entender que necesitas educarte espiritualmente, moralmente, necesitas buscar a Dios, necesitas hacer las cosas que demanda la palabra para que entonces deja de criticar, deja de señalar, deja de decir que son hipócritas, son mentirosos, deja todo eso. Ocúpate en tu salvación, ocúpate. Ya deja de ver todo lo malo que los demás hacen. Haz lo bueno tú. Deja que realmente Dios te cambie. Y te vas a dar cuenta que Dios, créeme, así te lo digo. Hay personas que no aceptan, pero cuando tú tienes a Dios, lo tienes todo. Todo. Y no te estoy hablando como algunos tal vez lo dicen, mira, ya a mí me puede faltar dinero, no me interesa, si tengo a Dios, tengo todo. Créeme, cuando tienes a Dios, tienes dinero, tienes todo, porque de Dios es todas las cosas y Él te va a dar todo. Dios lo es todo. ¿Entiendes? Por eso te digo, realmente el amor de Dios es semejante al matrimonio, pero no es exactamente igual. Sí es semejante en algunas cosas porque Dios te busca. El hombre busca a la esposa, pero la esposa también debe buscar al esposo. En otras palabras, Dios te está buscando, pero tú también debes de buscar a Dios. Así que te animo con todo esto y con esta lectura bíblica y que realmente entiendas la interpretación de la Biblia para que puedas comprender lo que Dios quiere que tú entiendas. Ahora continuamos con la introducción. Cantares, el amor de Dios y el amor matrimonial. Yo puse como inicio, como título de lo que estamos hablando sobre el amor de Dios, porque es lo más interesante que nos pueda suceder. Pero también en este libro, la verdadera interpretación del libro o cómo se debe realmente entender nos da bases sobre el amor matrimonial, la relación entre dos personas. Pero también nos dan conceptos o bases tan esenciales, por ejemplo, como el compromiso. Digamos, así como dos personas se comprometen en el amor matrimonial, lo que tenemos que entender es que el amor de Dios está más Dios comprometido que nosotros con Él cuando andamos en el pecado. Pero cuando ya entendemos sobre el propósito de Dios para con nosotros nos damos cuenta también de querer corresponder a ese amor. Es aquí donde yo les decía la esencia que de cierta manera ha despertado esta alabanza, esta forma de expresar que también no quiero fallarle a Dios, ¿verdad? Pero eso se va alcanzando conforme uno se va relacionando con Dios. Así que a través de cantares vamos a tratar de entender ciertas ideas y conceptos que nos ayudarán a entender, sobre todo primero, que es su verdadera interpretación, el amor matrimonial, pero también el amor de Dios. Así que iniciamos. Lo primero que quiero iniciar en el comentario de lo que estamos estudiando respecto al libro de Cantares es hablar sobre el amor de Dios. Bueno, voy a hablar sobre mi experiencia, digamos, cómo yo logré entender el amor de Dios. Digamos que por naturaleza humana, lo primero que tenemos que entender es que para nosotros, hablar del amor de Dios es como hablar un idioma diferente al que nosotros hablamos, porque nosotros nos formamos según el lugar donde vivimos, según el entorno que nos rodeó y conforme vamos experimentando, digamos, si tenemos familiares violentos, experimentamos violencia. Si vemos familiares con vicios, lo que vemos es, podríamos decir, cómo una persona ebria y se comporta de una manera y como una persona sobria se comporta de otra manera. Digamos, todo eso nos va formando y pareciera que cuando nos empiezan a hablar del amor de Dios, que el amor de Dios es paz, que es tolerancia, que todo lo espera, que todo lo soporta, pareciera que como que nos están hablando en otro idioma, digamos, nos están hablando otros conceptos, otras
ideas que conforme nos fuimos formando en nuestro entorno, con la familia que nos vivimos y todo eso, pues pareciera que es difícil de entender, máxime si vivimos la violencia, vivimos el sufrimiento, el hambre, la escasez, el abuso, podríamos decir, ciertas cosas que nuestra sociedad está siendo rodeada. Entonces como que nos estuvieran hablando de algo que para nosotros, como no lo vemos, no lo entendemos, no lo vivimos, no lo palpamos, entonces para nosotros es diferente entenderlo. Bueno, para eso existe la Biblia, digamos, cuando uno va a la Biblia y empieza a leer sobre cómo la condenación entró al mundo, digamos, por qué vino la condenación, y de cierta manera también uno la entiende que Dios la permitió, y es ahí donde pareciera que entráramos como a una laguna o un océano, porque hay muchas personas, por lo que viven, por lo que están rodeados, como que cuestionan a Dios respecto a su amor. Digamos, he escuchado a personas que me dicen, bueno, si Dios es amor, ¿por qué permite la violencia? Digamos, tenemos que entender muchas cosas. Digamos, si Dios es amor, ¿por qué hay niños aguantando hambre? Si Dios es amor, ¿por qué no hay amor al prójimo? Digamos, como que para ellos, digamos, como Dios no viene e influye amor, digamos, da amor. Y les cuento, la Biblia dice que a través de la predicación y a través de estas enseñanzas y a través del estudio de la palabra es como nosotros vamos a ir comprendiendo el amor. Digamos, nos vamos a ir como que a investigar, a entender nuestra razón de vida o por qué estamos en este lugar. Y conforme vamos introduciéndonos en la palabra, que para algunos es locura, que para otros no la quieren entender, es como vamos entendiendo el amor de Dios. Entonces, cuando ya entendemos el amor de Dios, surgen expresiones de alabanza, surgen muchas cosas, el querer predicar, porque les hablo de esta manera, porque para mí antes igual, cuando alguien me hablaba de las cosas de Dios me era molesto, no me gustaba, lo escuchaba por cierta cosa, por respeto, por algo así, pero no me agradaba. Entonces entiendo cuando a veces yo le hablo a personas y veo que no les agrada, entonces le digo, si quiere lo hablamos otro día o cuando usted tenga tiempo, quiera hablar del tema, pues me busca, se lo puedo explicar. Lo que estoy tratando de hacer es que el amor de Dios lo vamos comprendiendo conforme ciertos versos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, como que dice, dio algo que de cierta manera, si lo viéramos humanamente, digamos que yo por amar a una persona tenga que dar la vida de mi hijo, yo no lo haría, digamos, no porque lógicamente como padre uno es increíble, uno debería de amar más a la esposa que al hijo, porque ella es parte de que el hijo exista, ¿verdad? Pero uno normalmente ama más al hijo que a la esposa a veces. Entonces pareciera que es algo imposible de dar, pero Dios dice que lo hizo, mandó a su Hijo unigénito, que era Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario para pagar nuestros errores. Digamos, no fueron los errores de Él, no fueron los errores, digamos, de Dios, podríamos decir, sino los errores nuestros. Digamos, están siendo o padeció ciertas cosas por amor a otros. Entonces, ahí es donde uno va comprendiendo y va entendiendo, entonces uno se da cuenta sobre las expresiones de amor de Dios. Hay otros versos que de cierta manera también nos ayudan y nos hace entender que Dios es amor. Entonces, cuando uno ya entiende todo eso, entonces uno empieza a surgir con amor. Digamos, en mi caso, yo amo a mi prójimo. ¿Por qué? Porque quiero que entienda este amor, que viva este amor, que comprenda este amor. Hago estos videos, alguien me diga cuánto te pagan, qué haces. Pues nada, digamos, de tal manera que Dios me ha hecho entender su amor. Ahora quiero transmitir su amor, digamos, como lo hicieron otras personas. Solo que yo lo hago por este medio. Y créanme, para mí es satisfactorio hacerlo. Me siento bien hacerlo y espero que de cierta manera el impacto de estos videos llegue a los corazones necesitados del amor de Dios y puedan un día comprender el amor de Dios y puedan expresar el amor de Dios como Dios me lo permite hacer en este tiempo. Entonces, estoy tratando de darlo a entender a mi manera. Yo sé que lo puedo dar a través del concepto de la Biblia, pero estoy tratando de hacerlo de esta manera para darme a entender que gracias a Dios hoy comprendo el amor de Dios.
Lo que quiero explicar en este segundo punto es cómo logré entender el amor conyugal. Lógicamente, al comprender el amor de Dios, al comprender el amor a mí mismo, pude entender dentro de la Biblia que también la Biblia me explica sobre el amor que Dios quiere que nosotros tengamos hacia el sexo opuesto, que es la mujer. Lógicamente también la Biblia nos enseña por qué fue creada la mujer, cuál es el papel de la mujer, y esto realmente también lo necesita entender la mujer, para que de cierta manera ella cumpla su rol o su papel por el cual fue creada. El hombre igual cumpla su papel y su rol por qué fue creado, y juntos podamos entender cómo Dios ha permitido que nos unamos y hoy podamos lograr formar un matrimonio y vivir el amor conyugal. Realmente lo que quiero explicar en todo esto es que realmente Dios en su misericordia nos ha permitido, claro, nosotros necesitamos entender todo y tener todo esto que la Biblia nos enseña, porque el objetivo acá es vivir bajo el mandato que Dios nos ha dado y que realmente podamos disfrutar de lo que Dios nos da. Todo esto necesitamos ir a traerlo de la Biblia. Lógicamente, tal vez alguien diría, ¿qué tan experto soy en conocer el amor conyugal? Se los digo, no. Tal vez no me estoy basando en la experiencia, aunque sea una persona solvente que pueda hablar de este tema. Pero sí les comento que la Biblia nos llena de información o nos da los conceptos claros o los principios que necesitamos llevar. Y lógicamente no solo para el hombre, no solo para la mujer, sino que ambos tienen que estar en el mismo sentir, en el mismo deseo, bajo el temor de Dios, para que entonces podamos disfrutar lo que Dios quiere que disfrutamos. Así que realmente mi objetivo acá es poder entender o dar a entender que el amor conyugal es un amor que Dios nos permite vivir, pero si en nosotros está la intención, primero, de agradar a Dios, segundo, de amarnos a nosotros mismos y aprender, en este caso, a la persona que tenemos a nuestro lado y así poder llevar un amor bajo el temor de Dios. Introducción. El nombre en hebreo para este libro es traducido literalmente como Cantar de los Cantares, como que dice cantar, expresión, alabanza, y también dice expresión, que significa la más grandiosa de las canciones, como que dice la manera más forma o más grande de expresar una alabanza, comparado con Rey de Reyes. Digamos, la alabanza más grande que nosotros le podemos dar a Dios en cuanto al amor que sintamos por Él es decirle Rey de Reyes, reconocimiento de lo que Él es digno de ser. De igual manera, dentro de la Biblia encontramos, por ejemplo, para mí, la expresión más grande que uno puede darle a una persona, en mi caso, yo como hombre, hacia una mujer, la Biblia dice que la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Digamos, ¿cómo yo puedo expresar alabanza a alguien o cómo yo de cierta manera puedo dar alabanza a alguien o reconocimiento a alguien? La mujer que teme a Jehová. De igual manera sería la inversa con una mujer, digamos, el hombre que teme a Jehová, ese hombre será alabado. Digamos, la dignidad o la única forma que nos da en sí, podríamos decir como que el atributo para alabar a alguien es que tema a Dios. Ese sí debería ser uno de los conceptos y es comparado o debería ser visto como una canción de alabanza o reconocimiento a alguien si teme a Dios. De igual manera, nosotros alabamos a Dios cuando le decimos Rey de Reyes, y cantares es una forma de expresar alabanza al que es digno, en este caso a Dios. En la introducción, el otro punto que quiero tomar es que realmente cantar es una alabanza o es una forma de alabar, es una forma de poder expresar, en este caso, digamos, basado en la verdadera interpretación, el amor que un hombre le da hacia una mujer y una mujer corresponde a ese amor. Cantar es una alabanza que nos da realmente el concepto de entender que podemos expresar cariño, podemos expresar alabanza y como les decía en la narración, el verdadero objetivo por el cual un hombre debe alabar a una mujer es la mujer que teme a Jehová. Digamos, la mujer que viene
y le hace caso a Dios, porque tenemos que entender que está la información que el matrimonio donde ella creció obtuvo, está la información que ella obtuvo hoy en día, tantos medios sociales que hay y que nos, de esta manera nos están informando y que de cierta manera muchos nos enrolamos en esa información. También está la información que cualquier persona se lo puede dar basada en su experiencia, en su conocimiento o lo que sea, pero está la información bíblica. Digamos, ¿cuál es la información o cuál es el concepto o dónde voy a tener la idea para comportarme como es correcto? Según la Biblia, la persona que teme a Dios, la persona que tiene el temor de Dios y que su objetivo es agradar a Dios, viene y como que dice, y se forma según la Biblia y hace lo que la Biblia dice. Entonces, esa persona va a demostrar, digamos, la persona que entiende la Biblia va a entender que esta persona tiene el temor de Dios. Estoy hablando de un hombre y de una mujer. Pero la Biblia nos está diciendo, digamos, de esta manera, que nosotros aprendamos a expresar amor o que aprendamos a expresar alabanza o reconozcamos algo que hace que una mujer y un hombre tengan valor. Es el temor a Dios. Porque miren, yo podría decirles esto, yo tengo temor de Dios, hagámoslo así. Yo sé, las personas que me conocen podrán decir, sí, él tiene temor de Dios. Porque de cierta manera, al final yo me comporto de una manera y las personas van a notar eso. Lógicamente, es así como se nota el temor de Dios. Entonces, esa persona que tiene el temor de Dios debe de ser alabada, debe ser reconocida, debe ser apreciada, debe ser premiada, debe ser de cierta manera un ejemplo y admirada, podríamos decir, porque eso es lo que realmente queremos que entender. Ahora, ¿por qué dentro de Cantares podríamos decir, se figura la alabanza que se le da a Cristo, Rey de Reyes? Porque realmente tenemos que entender que cuando nosotros expresamos la alabanza a Cristo, de que Él es el Rey de Reyes, es como que también estamos reconociendo sus atributos, estamos reconociéndolo a Él como Él es, estamos entendiendo lo que Dios es y estamos reconociendo, de igual manera, es en el matrimonio, el hombre debe reconocer el temor de Dios en su esposa, la mujer debe reconocer el temor de Dios en el esposo. Ese en sí es el principio que realmente Dios quiere fundamentar en su relación con nosotros y en la relación de un hombre y una mujer, para que lo entendamos y vayamos disfrutando y comprendiendo lo que Dios quiere que vivamos. Autor, posiblemente Salomón, aunque sí hay algunas que dignamente hablan de Salomón, aunque algunos eruditos se lo atribuyen a una mujer sulamita, como que dicen no solo a Salomón, sino también está incluida ella, o posiblemente otros, ¿verdad? Bueno, en los autores no hay mucho que como que dice agregar, no hay mucho que expresar. Entendemos cuando, por ejemplo, la lectura que tuvimos, está claro que se está hablando de Salomón. Ahora, lo que no está claro ahí es que si Salomón se está mirando a sí mismo o está hablando de sí mismo, o la mujer sulamita, que era la que le respondía en ese momento, era la que estaba escribiendo lo que ella admiraba de Salomón. Entonces, de cierta manera no se tiene claro, pero lo que sí realmente podemos comprender y entender es que esto está inspirado por el Espíritu Santo, lógicamente para llevar una vida conyugal sana y de cierta manera entender el propósito por el cual Dios permite un matrimonio. Tema: el amor conyugal, el amor matrimonial y sus 3 puntos principales. Digamos, las bases del amor son, o las bases del matrimonio son amor, fidelidad y sinceridad. Tocaremos cada uno de los puntos para poderlo entender y más que todo, pues, para reforzar ese amor que viven los matrimonios. En el tema sí me voy a ampliar, porque realmente el amor conyugal abarca el amor matrimonial, abarca los principios del matrimonio, que primero es el amor, segundo es la fidelidad, la sinceridad, podríamos decir la devoción, aunque algunos dicen, no, pero no puedes adorar a tu esposa. Bueno, está bien, no lo puedo hacer, pero a veces nosotros expresamos te adoro, porque realmente amamos, digamos, el amor de Dios, el amor matrimonial nos va a llevar a expresar palabras de esa manera. ¿Por qué? Porque amamos al ser que Dios nos ha dado
como esposa. Ahora, quiero que entendamos algo sobre el amor. Primero tenemos que entender que el amor es en sí un sentimiento, es algo que se despierta, es algo que de cierta manera amarra o une a un hombre y a una mujer. Y de cierta manera, pues muchos lo han sentido sin el temor de Dios, otros en el temor de Dios, pero es algo que los lleva a unirse. Es algo que nos lleva a comprender y a entendernos, a querer estar con la persona, a poder desear lo mejor a la persona, a poder dar lo mejor a la persona, y de que de cierta manera nosotros necesitamos tener ese amor. Ahora, muchos también quiero ver el extremo del amor, sobre la atracción. Hay personas que de cierta manera no saben entender qué es el amor y la atracción carnal. Yo quiero que entendamos esto. Hay personas que de cierta manera he hablado con muchos que de cierta manera están casados, pero dicen, pero a mí me gusta tal persona y yo estoy casado, respeto a mi esposa y entiendo, pero me gusta, esa es atracción. Tenemos que entender que esa persona puede sentir eso, pero cuando estamos educados en la Biblia entendemos que no podemos emprender una relación con la persona porque de cierta manera entendemos que la Biblia nos establece que debemos respetar el matrimonio, que debemos amar a la persona que Dios ha permitido o conocer o tener. También tenemos que entender que lo vamos a hacer no porque amamos a la persona, no porque nos amamos, sino porque respetamos la razón por la cual Dios ha permitido que haya amor y que haya un matrimonio. Tenemos que entender que cuando nosotros vamos a Dios por un matrimonio, lógicamente pidiendo la bendición de Dios, es porque realmente queremos fundamentar el inicio de un matrimonio bajo los principios de Dios. Y algo que tenemos que entender es que el matrimonio se va a sostener no porque lo sostenga Dios, se va a sostener porque le tenemos temor a Dios, se va a sostener porque queremos respetar a Dios, se va a sostener porque comprendemos que le pedimos a Dios al inicio que Dios bendijera, pero también vamos a entender que si en algún momento ese matrimonio se destruyó, ese matrimonio no se mantuvo, no fue por Dios, fue por alguno de los dos que no quiso cumplir y no quiso tener temor a Dios y que le hizo caso, podríamos decir, a lo que divide el matrimonio. Lógicamente el pecado divide el matrimonio. Satanás también es alguien que contribuye a que el matrimonio se divida. Y de cierta manera nosotros tenemos que entender que cuando viene la atracción es un estímulo satánico que nos lleva a querer empezar una relación con una persona y no tener temor a Dios, que nos lleva a querer a tener inclusive relaciones con esa persona y no tenerle temor a Dios, y de cierta manera no valorizar a la mujer y dar como que dice, dar algo que no se lo puede dar a ella, porque de cierta manera solo esa atracción se lo debe dar a su esposa, que es amor. Entonces necesitamos comprender todo esto, porque tenemos que entender, la Biblia nos está enseñando cómo vivir un sano matrimonio, pero también tenemos que entender que el mundo, el pecado, Satanás y todo ese ejército de seres que de cierta manera trabajan para destruir los matrimonios, que hoy en día hacen que los estándares estén tan mal, realmente tenemos que entender que nosotros tenemos la decisión de entender lo que Dios estableció en el matrimonio y cómo se debe vivir un matrimonio. Y también tenemos que entender que de cierta manera hay una información que divide los matrimonios y que está en nosotros decir qué es lo que queremos. Por eso es que la Biblia juega un papel tan importante. Digamos, si tu matrimonio está mal, tienes que entender, fue por ti, fue por tu esposa, pero tienes que entender que realmente alguien cometió un error y no quiso agradar a Dios. Eso nos va a llevar a entender por qué realmente sucede la división de un matrimonio.